Bueno, vamos a ver la segunda parte de lo que corresponde a la clase de muerte súbita cardíaca. Y ahora pasamos a las dos patologías, a los dos grupos de patologías que son más frecuentes en el grupo etario de menor edad. Entre ellas vamos a mencionar las miocardiopatías, dentro de las miocardiopatías a partir de la definición, pero vamos a ver que vamos a subdividir este grupo en miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilatada. En cuanto a las miocardopatías, como definición, son trastornos miocárdicos definidos por anomalías estructurales y funcionales del miocardio ventricular que justamente no se explican por la estenosis limitante al flujo de las arterias coronarias, o sea, por cardiopatía isquémica, o por otra parte por la carga circulatoria, por aumento de la poscarga. Se agrupan según las características morfológicas, como dijimos, miocardiopatía hipertrófica o dilatada, y funcionales, y se subclasifican de formas familiares y no familiares. Vamos a ver que muchas de estas tienen algún componente genético. Si bien tienen algún componente genético, tampoco el patrón del estudio del genoma hasta ahora ha justificado algún patrón genético determinado para alguna de ellas. Casi todas las miocardopatías pueden ir asociadas a arritmias ventriculares y mayor riesgo de muerte súbita cardíaca, por eso se incluyen en esta clase, que varía con la etiología y la gravedad de la enfermedad justamente, con la etiología y la gravedad de la enfermedad de la miocardiopatía. Empezamos a hablar un poco de miocardiopatía dilatada como definición, parte de justamente la dilatación y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en ausencia de condiciones anormales de carga o de cardiopatía isquémica suficiente para causar la alteración sistólica global. Algunos efectos genéticos que causan la miocardiopatía dilatada también pueden causar disfunción sistólica del VI. Estos Estos patrones de cicatrización también solamente se pueden visualizar por la resonancia magnética cardíaca. En cuanto a la epidemiología, no es una patología muy frecuente, ¿sí? En los adultos varía, es más frecuente en varones que en mujeres, y la prevalencia va de 1 a 2.500 individuos, y la incidencia anual estima de 7 a 100.000 personas. En niños la incidencia es menor, de 0 a 57 casos cada 100.000 habitantes. Las causas, como decimos, siempre nos vamos a remitir a la carga genética, a las mutaciones genéticas, que más o menos en un 20% están presentes en la miocardiopatía dilatada, dejándonos de, entre comillas, idiopáticas al resto de los casos, ¿sí? Y el cribado clínico se recomienda en este tipo de pacientes. Un amplio espectro de afecciones adquiridas pueden causar las miodilatadas, las miocardopatías dilatadas, como enfermedades inflamatorias, infecciosas o sistémicas, así como algunos otros fármacos y toxinas. La mortalidad de esta patología, por cualquier causa, incluida la muerte súbita cardíaca, no encontré ningún lugar a donde te la subclasifique y te diga qué porcentaje corresponde, pero en pacientes adultos con miocardopatía no seleccionada ha disminuido sustancialmente con el tema del tratamiento, por un lado con dispositivos, con el cardiodesfibrilador, y por otro lado con el tratamiento médico. En cuanto a la terapéutica de estos pacientes y la indicación del cardiodesfibrilador, para pacientes con miocardopatía dilatada se recomienda la terapia médica óptima, ¿sí? Dijimos que estos pacientes su causa de muerte por todas las causas, pero digamos, lo más frecuente es por insuficiencia cardíaca avanzada, entonces el tratamiento es con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, las IECA, los beta bloqueantes y los antagonistas de aldosterona, bueno, digamos, de mineralocorticoides, para reducir el riesgo de muerte súbita, como hemos visto anteriormente en cardiopatía isquémica, y también en insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca progresiva. Se recomienda identificar y tratar inmediatamente factores arritmogénicos, ¿sí? Entre ellos fármacos proarrítmicos o hipopotasemia, y comorbilidades como enfermedades tiroideas, para pacientes con miocardiopatía dilatada y arritmias ventriculares, con nivel de evidencia 1C, y se recomienda justamente la angiografía coronaria para pacientes con miocardiopatía dilatada estable y riesgo de cardiopatía isquémica intermedio o alto, y arritmias ventriculares de nueva aparición. En estos pacientes se le tiene indicación de cinecoronografía. Y se recomienda el dispositivo cardiodesfibrilador para pacientes con miodilatada, con TB o FB hemodinámicamente no tolerada y esperanza de vida en buen estado funcional mayor o nada. Y el nivel de evidencia para esta recomendación, o sea, en el contexto de prevención secundaria de la miocardiopatía, o sea, de muerte súbita cardíaca en miocardiopatía dilatada, es 1A.
Pasando al otro grupo, hablando un poco de la miocardiopatía hipertrófica, se caracteriza por el aumento de grosor de la pared del ventrículo, que no solo se explica una vez más con la cardiopatía isquémica o con las condiciones de carga del ventrículo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que digamos, a nivel mundial, la prevalencia de la miohipertrófica eh, aproximadamente entre un 0,2 y 0,23% de los adultos, con tasas muy inferiores en menores de 25 años, o sea, en los pacientes pediátricos. La miocardiopatía hipertrófica se transmite más frecuente con un rasgo genético trosómico dominante, ¿sí? Otra vez nos remitimos a la genética, pero la mayoría de los estudios indican una pequeña preponderancia solamente con el tema del género masculino. La mortalidad anual total y la tasa de muertes o descargas apropiadas del dispositivo cardiodefibrilador por taquicardia UFB, TB o FB, perdón, más o menos ronda entre el 1 o 2% hasta el 0,81%. Las TB no sostenidas en este contexto, en monitorización ambulatoria, o sea que quiere decir que las taquicardias ventriculares no sostenidas asintomáticas se asocia a mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Y las taquicardias ventriculares no sostenidas documentadas inmediatamente después del ejercicio son muy raras, pero puede conllevar a mayor riesgo cuando están presentes. Se debe excluir la cardiopatía isquémica en estos pacientes, otra vez con el tema de cuando presente episodios de FB o TB, y para los pacientes con TB sostenida mal tolerada, se debe, como el grupo anterior, se debe considerar el dispositivo cardiodefibrilador. Y obviamente el tratamiento con beta bloqueantes y amiodarona para suprimir nuevos episodios. En cuanto al enfoque de tratamiento de estos pacientes, una vez más, evidencia 1A en pacientes con como prevención secundaria de muerte súbita cardíaca, como dice en el primer ítem, y se recomienda la estratificación de riesgo con una calculadora que ahora les voy a mostrar una imagen, que es esta. Digamos, esto está informatizado, o sea, ponemos el nombre de la calculadora y nos calcula el riesgo, y estos son los parámetros que evalúa. Para pacientes mayores de 16 años, para calcular el riesgo de muerte súbita a los 5 años en pacientes siempre de mayores de 16 años y que no sean atletas de élite, como dice en el segundo y tercer ítem. Y en cuanto al estudio electrofisiológico, o sea, y el estudio electrofisiológico y el estudio de estimulación ventricular programada no contribuye a la estratificación de riesgo, o sea que nosotros haríamos la estratificación de riesgo en este grupo solamente con la calculadora que les había mencionado. ¿Quiénes quedan afuera de este tipo de proceso? O sea, de esta estratificación de riesgos? Los pacientes menores de 16 años. Para este grupo se recomienda el implante de dispositivo tras una arritmia ventricular potencialmente mortal. Una vez más, en estos pacientes menores de 16 años, cuando presentan un episodio, en el contexto de prevención secundaria, se les recomienda la instalación de un cardiodefibrilador, la implantación, perdón. Como mostraba el tema de la calculadora, y se recomienda valorar el riesgo de muerte súbita cardíaca a los 5 años de una primera evaluación, o sea, de una primera evaluación se presenta el evento. Primera evaluación, a los 5 años lo reevaluamos, y a intervalos de 1 a 2 años si hay un cambio del estado clínico, como mencionaba. En cuanto a las recomendaciones, destacar que a este tipo de pacientes se le debe desaconsejar la actividad física intensa, ¿sí? Y en cuanto en el contexto de prevención secundaria, un poco para repasar, no hay ensayos con dispositivos cardiodefibriladores miocardiopatía hipertrófica, pero los estudios de corte observacionales, o sea, por eso justamente el bajo nivel de evidencia, como marca a la derecha en el cuadro, en pacientes con una parada cardíaca o una TB sostenida, se recomienda el dispositivo con un nivel de evidencia 2B. Y en prevención primaria, en ese contexto, se recomienda someter a los pacientes con miohipertrófica a evaluación clínica, ¿sí? Que debe incluir historia clínica, familiar, electrocardiograma ambulatorio de 48 horas y un ecocardio transtorácico, o si no tenemos una buena ventana o determinados inconvenientes que tengamos con este estudio, una resonancia magnética cardíaca como segunda prueba, y una prueba de ejercicio limitada por síntomas. Posterior a esta evaluación se recomienda el implante de dispositivos en cuanto a lo que habíamos hablado de el uso de la calculadora. Cuando hablamos, pasamos a otro grupo, esto lo puse como, son patologías que son
poco frecuente, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso bastante rápido en cuanto a lo que son las miocardiopatías infiltrativas y restrictivas, ¿sí? Las puse juntas porque justamente una de las principales causas de miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis, ¿sí? Que es, es la patología infiltrativa de la que vamos a hablar, y lo que mencionaba el consenso de la Sociedad Española es que hasta la mitad de todos los pacientes con amiloidosis cardíaca mueren de manera súbita. La muerte se atribuye a menudo a disociación electromecánica, pero informe de casos describen supresión exitosa de la arritmia ventricular sostenida con el cardiodefibrilador. Por eso el nivel de evidencia para la implantación en estos casos es 2C en la amiloidosis cardíaca y en la miocardiopatía restrictiva. Justamente partimos de la definición que se refiere a corazones en los que hay una fisiología restrictiva, volúmenes diastólicos normales o reducidos de uno o ambos ventrículos, volúmenes sistólicos normales o reducidos o un grosor de la pared ventricular normal. La miorestrictiva es, es la menos común de todas las miocardiopatías y la causa una serie de trastornos genéticos adquiridos, o sea que prácticamente es una patología idiopática, como principal etiología con lo que mencionaba la amiloidosis. Clínicamente se presenta con insuficiencia cardíaca ventricular, ¿sí? Y el diagnóstico se da por rasgos característicos mediante la imagen cardíaca no invasiva y cateterismo cardíaco. En estos pacientes, para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca, se recomienda el cardiodefibrilador con nivel de evidencia 1C para pacientes con miorestrictiva, arritmia ventricular sostenida causante de inestabilidad hemodinámica, o sea que en el contexto de prevención secundaria. Pasamos al último grupo que vamos a hablar en esta clase, que son los síndromes arritmogénicos o arrítmicos, perdón, hereditarios, que los define como que son las canalopatías, son enfermedades más frecuentes, son enfermedades eléctricas puras y característicamente no se asocian a cardiopatía estructural subyacente. Dentro de este grupo vamos a hablar del síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada, y vamos a mencionar la menos frecuente, que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. En cuanto al síndrome de QT largo, vamos a decir que se caracteriza por un intervalo de QT prolongado y arritmias ventriculares desencadenadas principalmente por actividad adrenérgica. La media de presentación son a los 14 años y se estima que la tasa anual de muerte súbita en este grupo no tratado es de entre 0,3 a 0,9%, mientras que para el síncope se estima en aproximadamente el 5%. Se asocia el síndrome de QT largo a mutaciones de 13 genes, ¿sí? Pero principalmente son tres los que se pesquisan solamente, y son justamente canales iónicos. Uno de sodio, uno de potasio y uno de calcio, y también estaban nomenclados como SQTL, SK, B1, 2 y 3. Y el QT corregido, bueno, y el diagnóstico se hace con el cálculo de QT corregido, acá arriba puse la fórmula, ¿sí? Mayor o igual a 480 milisegundos, hace diagnóstico clínico, ¿sí? Pero en presencia de síncope inexplicable. Sin embargo, un QT corregido mayor a 460 es suficiente para hacer diagnóstico. A eso llegamos al diagnóstico de síndrome de QT largo. Y se puede agrupar en subtipos, en tres categorías: autosómico dominante con manifestaciones extracardíacas y autosómico recesivo. A la derecha encontré los puntajes de Schwartz, digamos, para el diagnóstico de síndrome de QT largo, ¿sí? Que justamente uno de los que mencionábamos era la duración, digamos, del QT corregido. Y abajo en el cuadro lo que menciona justamente son los tres subtipos de síndrome de QT largo, y los compara en función de la frecuencia de aparición, el patrón electrocardiográfico, los desencadenantes de los eventos del evento cardíaco y la prevalencia, ¿sí? Vemos como el grupo 2 es el grupo más prevalente y que justamente se vincula con la corriente de potasio. Las recomendaciones sobre el tratamiento y el cardiodefibrilador en este grupo, obviamente en primera instancia el tratamiento médico se recomiendan los beta bloqueantes para síndrome de QT largo. Se recomienda el implante de dispositivos más cardiodefibrilador más beta bloqueantes, pacientes con prevención secundaria con antecedentes de parada cardíaca, y se debe considerar los beta bloqueantes para portadores
de una mutación del síndrome de QT largo que causa un síndrome e intervalo de QT normal. Además de esto, se debe considerar el implante del dispositivo con menor nivel de evidencia, además de los beta bloqueantes, que en pacientes que hayan sufrido un síncope o una ATV mientras recibían la dosis de beta bloqueantes adecuada, justamente cuando el tratamiento médico no alcanzó, se recomienda el dispositivo, pero con un menor nivel de evidencia 2B. Además de todo esto, digamos, partiendo de lo que habíamos hablado en primera instancia, lo que se recomienda es que eviten fármacos prolongadores de QT, ¿sí? Con nivel de evidencia 1B, corregir alteraciones electrolíticas en el estudio del paciente con una bioquímica básica, más que nada con el tema de los iones, el potasio, el magnesio y el calcio, y evitar desencadenantes de arritmias específicos. Natación extenuante, mencionaba, y también el ejercicio, por eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el desencadenante de cada uno de los subgrupos de esta patología. Pasando a hablar un poquito del síndrome de QT corto, ¿sí? Como decíamos, habíamos mencionado anteriormente, el síndrome de QT largo está bastante más estudiado que el síndrome de QT corto, y el patrón genómico también. El síndrome de QT corto se caracteriza por la duración reducida de la repolarización cardíaca que contribuye al sustrato para el desarrollo de arritmias potencialmente mortales, entre ellas la TB y la FB justamente. 5 genes ligados, ¿sí? El K, CNH, 1, 2, el J2 y bueno, los dos CAC, perdón, y para el rendimiento de rastreo genético sigue siendo bajo, justamente porque tiene menor estudio que el síndrome de QT largo. La enfermedad parece ser muy mortal en todos los grupos de edad, incluidos los niños, en sus primeros meses de vida, y la probabilidad en la primera parada cardíaca de sobrevivir a los 40 años es aproximadamente el 40%. Las recomendaciones en este grupo, ¿sí? Se recomienda el implante del cardiodefibrilador para pacientes con diagnóstico de síndrome de QT corto, en prevención secundaria, sobrevivientes justamente de la parada cardíaca, o con una TB sostenida espontánea documentada. Se puede considerar quinidina y sotalol, pero solamente para pacientes que ya tienen un cardiodefibrilador o que rechacen el tratamiento del mismo. Acá lo que había puesto por el sesgo antes mencionado, justamente hay un sesgo de, digamos, que hay muy poca población que sobrevive a la edad adulta, entonces como que no hay muchos estudios hechos a largo plazo. El síndrome de Brugada, como en realidad, bueno, como anteúltimo patología en este grupo, se hereda como un rasgo dominante y muestra una penetrancia relacionada con la edad y el sexo. Este es el único grupo que se ve totalmente beneficiado, ¿sí? Del cardiodefibrilador como gran rasgo a mencionar. Las manifestaciones clínicas en el adulto son 8 veces más frecuentes en varones que en mujeres, y se produce una FB a una media edad de 41 a 15 años, pero puede manifestarse a cualquier edad. Y acá vamos a mencionar factores desencadenantes que van a ser otra parte de la terapéutica, ¿sí? La fiebre, el consumo excesivo de alcohol, las comidas copiosas son desencadenantes y desenmascaran el patrón más típico, que es el tipo 1, y que predisponen a la fibrilación ventricular, ¿sí? Esto es nivel de evidencia 1B, si mal no recuerdo, en el tema de la recomendación que le vamos a dar a estos pacientes con el tema del consumo de alcohol y las comidas copiosas. Nada, patrón genético, más o menos 12 genes son los que se han encontrado vinculados con esta patología, y se diagnostica el síndrome de Brugada en pacientes con elevación del segmento ST con morfología de tipo 1, de 2 milímetros en una o más derivaciones entre las precordiales derechas B1 y B2, posicionadas en el segundo y tercer espacio o el cuarto espacio intercostal, que se produce espontáneamente después de una prueba provocadora con fármacos de administración intravenosa o bloqueantes de canales de calcio. Ahí los menciono, flecainida, procainimida, entre algunos. Acá lo que menciono es en el cuadro de abajo se ven las morfologías electrocardiográficas, ¿sí? El patrón tipo 1 se caracteriza por una elevación, como dijimos, de 2 milímetros de B1 a B3 o B1 a B2. El patrón tipo 2 se caracteriza por una elevación del segmento ST mayor a 2 milímetros en precordiales derechas, seguidas de ondas T positivas, como se ve en la segunda columna, lo que confiere un electrocardiograma en un aspecto en silla de montar. El patrón tipo 3, definido con cualquiera de las dos anteriores, si la elevación del segmento ST es menor a 1 milímetro. En cuanto al enfoque terapéutico de estos pacientes con síndrome de Brugada, ¿sí?
mencionar que el único tratamiento, justamente como decíamos, el único tratamiento capaz de reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca en el síndrome de Brugada es el cardiodesfibrilador. Por eso, las recomendaciones son, se recomienda para pacientes con TB o FB documentada o que presenten un electrocardiograma espontáneo tipo 1, ¿sí? y antecedentes de síncope. Se recomienda el cambio de estilo de vida referido a evitar los fármacos, el consumo excesivo de alcohol y las comidas copiosas y tratamiento inmediato de cualquier foco febril, ¿sí? más allá de tratar la fiebre en sí misma. Esto vemos como lo puse solamente para ver cómo partiendo del síndrome de Brugada, siendo sintomático o asintomático, ¿sí? principalmente si es sintomático, el nivel de evidencia es bastante alto posterior a la evaluación en tanto de prevención primaria y prevención secundaria para la implantación de un cardiodesfibrilador. Como decía, íbamos a mencionar en última instancia la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ¿sí? Es la menos frecuente en este grupo, y ya este grupo es muy poco frecuente, ¿sí? Es un trastorno ritmogénico hereditario raro, ¿sí? Caracterizado por una taquicardia ventricular bidireccional y polimórfica, ¿sí? De inducción adrenérgica. Se han identificado dos tipos genéticos, una variante dominante debido a la mutación del gen codificante RIR2, ¿sí? y una variante rara causada por el CASQ2. Las manifestaciones clínicas aparecen normalmente en la primera década de vida y se originan por la actividad física o el estrés emocional. El diagnóstico es bastante difícil, ¿sí? ya que los pacientes tienen electrocardiograma y ecocardiogramas normales, por lo que se recomienda una prueba de estrés con ejercicio que provoque arritmias sinoauriculares y ventriculares. ¿Sí? En cuanto a las recomendaciones, cambios de estilo de vida para los pacientes con diagnóstico de la taquicardia, la TB polimórfica catecolaminérgica, ¿sí? Beta bloqueantes como tratamiento médico, en presencia de arritmias ventriculares espontáneas o inducidas por estrés documentadas, y se recomienda el implante del dispositivo cardiodesfibrilador más el beta bloqueante conosinflecainida para pacientes con diagnóstico que sufren parada cardíaca, o sea, como prevención secundaria. Síncope recurrente o TB polimórfica bidireccional a pesar de la terapia óptima. Mencionar los pacientes con cardiopatías congénitas, ¿sí? En este subgrupo de pacientes, la enfermedad cardíaca congénita es el defecto más común desde el nacimiento. La incidencia de muerte súbita en estos pacientes total en los ensayos clínicos es aproximadamente 0,09% al año, y las patologías más frecuentes son la tetralogía de Fallot, la transposición congénita corregida de las grandes arterias y las lesiones de la obstrucción del corazón izquierdo. El dispositivo para estos pacientes ha cambiado ha cambiado el punto, digamos, de inflexión de la prevención secundaria en muerte súbita cardíaca, y tras la recomendación es 1C para la implantación de dispositivo para adultos con enfermedad cardíaca congénita y fracción de eyección menor al 35%, fisiología biventricular y C sintomática a pesar del tratamiento médico, ¿sí? En estos pacientes la evidencia es 1C. Bueno, esto es lo que comentaba. Resumiendo un poco el nivel de evidencia, ¿sí? de todo lo que fuimos viendo durante la clase, como para que queden claros los puntos, y creo que es lo más importante, que no tenemos que llevar de muerte súbita, es la indicación del cardiodesfibrilador en pacientes con fracción de eyección ventricular menor al 35%, bajo tratamiento médico óptimo, posterior a un infarto, posterior a 40 días del infarto, y que presenten aún síntomas, y la fracción de eyección es menor a 35, la evidencia es 1A. El CDI para pacientes con fracción de eyección menor a 30%, infarto más de 40 días y en clase funcional 1 bajo tratamiento médico óptimo, también al persistir con una fracción de eyección baja, ¿sí? El nivel de evidencia es 1A. Para pacientes con cardiopatía estructural y pacientes con TB sostenida con o sin descompensación hemodinámica, la indicación es 1B. Y el CDI en pacientes con síncope de origen no aclarado e inducción de TB sostenida con compromiso hemodinámico o FB en estudios electrofisiológicos, la evidencia es 1B. Y en pacientes con fracción de eyección menor al 35% de causa no isquémica y en clase funcional 2 o 3 con tratamiento óptimo, el nivel de evidencia es 1B. Con menor nivel de evidencia encontramos a los pacientes que tienen un IAM previo, TB no sostenida y fracción de eyección, ahora el punto de corte es 40%, TB sostenida o FB
estudio electrofisiológico, el nivel de evidencia es 2C para la implantación de un CDI, y pacientes con síncope no explicable, miocardiopatía no isquémica con deterioro significativo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, es 2AC el nivel de evidencia. Y acá, como último, ¿sí? El consenso de cardiofibriladores, digamos, lo quise agregar dentro de la clase porque justamente es del año pasado, y detalla cada uno de los subgrupos que fuimos viendo, y lo dejo como para destacar que el nivel de evidencia, tanto como el nivel de recomendaciones en sí mismo, no ha cambiado desde el 2015, desde el consenso de la SEC, que fue el otro que revisé, tanto en miocardiopatía dilatada no isquémica como en los otros subgrupos, ¿sí? Esto solamente menciona justamente lo mismo que venimos resumiendo, y lo que vi que me gustó agregar en la clase es el tema del tratamiento agudo de la torsade de Pont, el tema del tratamiento agudo de estos episodios, ¿sí? En primera instancia, que de clase de nivel de evidencia 1, ¿sí? Corresponde a una cardiación eléctrica inmediata, nivel de evidencia 1A, con menor nivel de evidencia, pero también lo recomendaba corregir y o eliminar cualquier otro factor intercurrente que pueda agravar el cuadro, ¿sí? Hipopotasemia, fármacos, ¿sí? Y agregar sulfato de magnesio 2 gramos por vía intravenosa, ¿sí? Como parte de la terapéutica. Marcapasos ventricular transitorio, nivel de evidencia 2C. Para tratar de evitar recurrencias es necesario aumentar la frecuencia cardíaca a 80 latidos por minuto o más, procedimiento que por sí solo suprime la mayoría de los episodios de torcida de punta, si la variedad es la pausa dependiente, digamos. En este cuadro se ve la indicación que ya habíamos mencionado del síndrome de intervalo de QT prolongado, pero la indicación de la SAC en el consenso de cardiofibriladores, de QT largo y de QT corto, ¿sí? Y el nivel de evidencia es justamente bastante alto con la instauración del CDI en pacientes con síndrome de Brugada, que ha demostrado cambiar en prevención secundaria en este grupo. Y me gustó este cuadro también en el contexto de miocardiopatía hipertrófica, en cuanto, porque separaba lo que es prevención secundaria de muerte súbita y prevención primaria de muerte súbita. En cuanto a prevención secundaria, la instalación del CDI tiene nivel de evidencia 1, ¿sí? Cuando el paciente presenta una ATV polimórfica, una ATV o muerte súbita con 5 por descompensación hemodinámica y la expectativa mayor es de un año, ¿sí? Pero en la prevención primaria, justamente esto que decíamos, podemos usar la calculadora o lo que detalla ahí justamente todos los que tienen todo lo que incluye el score, ¿sí? En cuanto a eso, los divide en menor a 4%, de 4 a 6% y mayor a 6% del riesgo, ¿sí? Mayor a 6% se debe instaurar el CDI con nivel de evidencia 2A. De 4 a 6 se puede considerar, ¿sí? Ya la recomendación es mucho más baja, y cuando es menor al 4%, el CDI generalmente no está indicado. Fin.